Desde el viejo topo hablamos con Ferran Gallego, uno de los historiadores más importantes del Estado español en el estudio del fascismo y el nazismo. Doctor en Historia Contemporánea y profesor durante años en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ferran Gallego es un autor de una obra fundamental y muy influyente como El Evangelio Fascista, un libro clave para entender la cultura política del fascismo y sus formas de movilización social. En el viejo topo, además, ha publicado varios trabajos imprescindibles como Pensar después de Auschwitz, Rebeldes y Reaccionarios, Fascismo en España, en coordinación con Francisco Morente o Por qué Le Pen. Gallego es una referencia central para comprender no solo el fascismo histórico, sino también sus ecos contemporáneos, las continuidades ideológicas y culturales y las raíces profundas del mismo. Su trabajo permite ir más allá del cliché, del insulto fácil o del uso banal del término para analizar el fascismo como fenómeno político, social y cultural de largo recorrido. En esta conversación hablaremos de fascismo, de neofascismo, de derecha radical y de nuevas derechas, o de cómo convenga llamarlas, porque como ya sabemos hay un debate terminológico. Pero, al fin y al cabo, un fenómeno que atraviesa hoy tanto a Europa como a Estados Unidos e incluso a América Latina. ¿Qué permanece del fascismo clásico? ¿Qué muta? ¿Qué papel juegan las crisis, el resentimiento social, las élites o la cultura política? ¿Por qué la derecha autoritaria vuelve a ocupar el centro del escenario político? Conversamos con Ferran Gallego sobre la derecha presente. Y ahora me gustaría ir a un debate que está muy de actualidad, que es qué está pasando en Estados Unidos. O sea, hemos visto a ICE, bueno, ICE es un grupo que ya surge, o sea, es una fuerza policial fronteriza que ya surge en la época de Bush, no es nueva, pero que ha tomado como un nuevo rol desde este último año en la administración Trump y ha ganado un gran protagonismo. Y estamos viendo unas imágenes que vienen de Estados Unidos donde ha habido un aumento de la represión, deportaciones y bueno, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte primero, en un sentido general, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos si consideras, como muchos plantean, que Estados Unidos va hacia una forma de fascismo estadounidense, claro? Ya. Bueno, a ver. Sabes que Estados Unidos es otro mundo, ¿no? Ellos dicen siempre que son otro mundo. Las categorías, para los que conocemos cómo han ido las cosas en Europa y que estamos muy acostumbrados a la política europea, la política americana siempre resulta... además, en general sabemos muy poco. Es decir, incluso académicamente se nos explica muy poco la evolución de los Estados Unidos, los partidos, las personalidades. Mucha gente que, no sé, que incluso habiendo estudiado el grado de historia, les pasas un listado de personajes intermedios, ¿no?, de la política americana en el siglo XX y se quedarían, no sabemos los presidentes, pero corre, ¿eh? A partir de ahí, vete a buscar dirigentes sindicales o vete a buscar gobernadores o vete a buscar, pues entonces te quedas un poco así y a uno a veces le funciona la memoria, pero a ver, importante, yo creo, yo ahora estoy, como sabes, estoy trabajando en eso, ¿no? Porque me di cuenta de que sabía muy pocas cosas, que tenía un discurso anti-Trump, pero que ya está, que no cuesta mucho tener un discurso anti-Trump desde una perspectiva europea. No sé si habría. Bueno, aquí tuvimos a Berlusconi, ¿eh? Que claro, uno dice, bueno, nosotros nunca elegiríamos a alguien. Bueno, espera, ¡Ostras! yo añadiría que más cercano tuvimos a Gil en Marbella, o sea, que también era un Sí, 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 estilo sí, Jesús sí, Gil. sí, O muy sea, cercano ahí. Sí, pero fíjate que sacó, bueno, y Ruiz Mateos en su momento, pero bueno, Gil, pero en Italia, bueno, un presidente, o sea, primer ministro de un país, ¿no? Pues Berlusconi, inmediatamente después de la política seria, sí, la política fina que tenía, pues inmediatamente después te viene Berlusconi, la política fina. A ver, nosotros, el primer personaje empresario metido en política y votado porque no era político precisamente, tenemos ahí. Pero vamos a ver, mira, yo creo que en Estados Unidos lo que hay que hacer en primer lugar es tener una visión a largo, yo siempre, claro, soy historiador, a largo plazo, ¿no? De lo que han sido. Bush es el resultado, yo creo que es, Bush llega a una, vamos a utilizar un lenguaje que a mí no me gusta mucho, pero que es una ventana de oportunidad, como esas cosas que se dicen, que lo odio ese tipo de lenguaje, pero una ventana de oportunidad, un momento propicio en el que se encuentra una larga corriente
populista y ultraconservadora al mismo tiempo, americana, que está durando 100 años, ¿no? O sea, si tratamos de sacar a Trump de esa larga duración, no entendemos nada. Si sacamos la larga duración del momento preciso en el que surge Trump, tampoco lo entendemos. A ver, lo digo esto porque conviene ir hacia la historia. Es lo que estoy haciendo yo para tratar de aclararme para un libro que estoy preparando sobre la extrema derecha en general, en Occidente, en Europa Occidental y también, no pensaba incluirlo, pero claro, Estados Unidos también, porque me parecía intelectualmente poco válido no incluirlo. Que es, vamos a estudiar o vamos a analizar algo que en general no sabemos en el medio político y en la reflexión intelectual europea, ¿no? Que es de dónde sale esta derecha populista, quiénes son, eso. Y vemos cómo ya en los años 20, por ejemplo, en Estados Unidos, se desarrolló un Ku Klux Klan que llegó a tener, legal, que llegó a tener, que, era, vamos, que no estaba en el sur de Estados Unidos, contrariamente a lo que siempre pensábamos, Mississippi, Arde Mississippi, los no sé qué, pim pam pam. No, los estados más fuertes del Ku Klux Klan en los años 20 eran Indiana, Oregón, tenían en California, en Nebraska, en Pensilvania, tenían más gente de la que podían tener y en estados que no tenían negros. O sea, el Ku Klux Klan era muy fuerte. En Indiana el 97% de la población era blanca y era el estado más potente del Ku Klux Klan. ¿Qué significa esto? Que el Ku Klux Klan en los años que nos puede parecer un grupo estrictamente antinegro, un grupo de segregación racial, era un grupo populista, un grupo de defensa de la clase media, un grupo nacionalista, un grupo contra la inmigración, un grupo que definía lo blanco excluyendo a los irlandeses, lo cual también me parece, o sea, eran blancos recientes, ¿no? No, pero excluyendo todo lo que no fue, eran 100% americanos, decían ellos. Nosotros somos un movimiento de los que son 100% americanos. Entonces, ese americanismo que luego por los escándalos que sufre ese Ku Klux Klan, en el que yo leí que Truman llegó a estar unos meses en el Ku Klux Klan, pero lo dejó porque no le dejaban tener relación con los católicos, ¿no? Pero ese movimiento anticatólico de hombre blanco, anglosajón, protestante, vinculado a las ideas evangélicas, vinculado muchas veces, sobre todo al mundo rural, a la gente menuda, ¿no? A la gente tal, y vinculado a la gente con escasa preparación intelectual, pero bueno, que llegó a tener del orden de los 4 millones de afiliados, ¿no? Y, por cierto, ser del Ku Klux Klan era una forma de adquirir respetabilidad. O sea, con un discurso, además, de mujeres propagandistas del Ku Klux Klan. Bien, eso sería un episodio que se marca en los años 20 y que decae por la corrupción, por bueno, los escándalos que sacuden al... Pero luego, en los años 30, la derecha se organiza fundamentalmente sobre la base de la crítica a la política del New Deal de Roosevelt. O sea, la gran movilización del pensamiento, de publicaciones, de intelectuales potentes, que muchas veces vienen de la extrema izquierda. Max Eastman, por ejemplo. James Burham había sido fundador de la Cuarta Internacional. O Frank Meyer había sido dirigente de las Juventudes Comunistas en la Universidad Británica. Estos se convierten en pensadores neoconservadores y alimentan un discurso de defensa del libre mercado, sobre todo de defensa de los individuos frente a la intervención del Estado, frente a la intervención sobre todo económica. Recordemos que Roosevelt crea la ley de contratos de trabajo el mismo año en que crea la seguridad social, por lo tanto, esa intervención del Estado en fiscal, reforma sanitaria, seguridad social e intervención en la creación de contratos colectivos de trabajo, todo eso es rechazado como una intromisión del Estado en la sociedad civil, ¿no? Y es la primera forma de movilización de una derecha que en aquel momento es una parte importante del Partido Demócrata y también el Partido Republicano. El Partido Demócrata está en posiciones, hasta los años 80 es un partido que también, sobre todo los demócratas del sur, son demócratas muy reaccionarios, ¿no? Luego, cuando llega la movilización por la guerra mundial, pues evidentemente el estado de guerra no permite esta oposición y esto se calma, pero cuando llega la Guerra Fría,
se alimenta también un discurso macartista, un discurso que incluso considera a Eisenhower un flojo, que considera pues, que es prácticamente un demócrata, y se cree que la Guerra Fría debería ser el momento para desactivar todas las normas de intervención del Estado en la economía que un Roosevelt con colaboradores comunistas había creado en la sociedad americana y que por tanto el New Deal era una cosa que se había utilizado contra la depresión, que no podía ser una forma de vida y una autorización a que el Estado tomara las riendas de asuntos que solamente podían corresponder al mercado libre y al libre desarrollo de cada uno de los ciudadanos americanos. Era antiamericano eso, ¿no? Entonces, lo de lo antiamericano es importante para la mentalidad del trumpismo, ¿eh? Lo que es 100% americano, lo que es antiamericano. El discurso es claro, por ejemplo, es de nuevo un discurso segregacionista contra la lucha por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos. Es un discurso que permite, por ejemplo, que en 1964 se presente Barry Goldwater frente al impulso a los derechos civiles que realiza Kennedy, sobre todo Johnson, y en el 64 el Partido Republicano presenta a un personaje como Goldwater, que no era del Ku Klux Klan, pero que era una persona que no condenaba la segregación racial, y que en el año 68 llegue a haber un candidato que es George Wallace, gobernador de Alabama, que obtiene 9 millones de votos y que gana en bastantes estados, pero claro que se presentaba frente a Nixon. Es decir, Nixon, Hoover Humphrey, gana Nixon por poco, y el tercero, el Partido Americano Independiente, es Wallace, que es un precursor, porque Wallace consigue ganar en muchos estados, en otros que habría ganado, no gana porque la gente vota útil. Y dice, coño, si voto Wallace, va a ganar Humphrey, que es un johnsista, ¿no? Entonces voy a votar a Nixon, no sea. Por tanto, mucha gente que habría votado de corazón a Wallace, que por tanto habría tenido el orden, los 27 millones de votos que tuvo Goldwater. Esa es la masa de un 27, 30 millones de votos que fueron a parar, un 35% de los votos que fueron a parar a Goldwater. Esa es la base reaccionaria del país, ¿no? Incluso segregacionista, ¿no? En aquellos momentos, años 60, el tema de la segregación racial estaba de actualidad como para montar una plataforma política dirigida por el gobernador de Alabama que se había filmado impidiendo la entrada de negros en la universidad y echando a la policía con perros contra las marchas de los negros en Alabama. Cuando esa persona saca 9 millones de votos y no siempre en el sur, ¿no? No siempre en el sur. La verdad es que una hábil campaña de Nixon le quita votos útiles. Pero hay eso. Y Nixon, cuando quiera conquistar esos votos, y sobre todo Reagan, tendrá que ir en direcciones que Wallace proclamaba, ¿no? Entonces, Wallace será finalmente eliminado de cualquier campaña, porque luego habrá campaña por el Partido Demócrata en el año 72, pero lo quitan de en medio, pues pegándole 4 tiros, dejándolo parapléjico, de una persona que se pasó 35 años en la cárcel sin decir cómo, por qué lo había hecho eso, pero lo dejaron, y claro, al dejarlo parapléjico, pues realmente no pudo continuar con sus campañas y tal, ¿no? Pero, en todo caso, ¿qué se aprendió de eso? Que el Partido Republicano se iba constituyendo chupándole al Partido Demócrata los votos de los demócratas del sur, que habían sido los confederados, ¿no? Los que se habían opuesto a la liquidación de la esclavitud. Entonces, en torno al año 80, es cuando el momento en que Reagan puede ganar unas elecciones de forma aplastante. Reagan contra Carter, Reagan contra Mondale, y luego Bush contra Dukakis, elecciones aplastantes porque se han quedado con la parte conservadora del Partido Demócrata para siempre. Para siempre. Y entonces realmente el Partido Republicano, que es el partido de la abolición de la esclavitud, el partido de Lincoln, se articula, hay una reconfiguración en la que el Partido Republicano incorpora lo que había sido el voto Goldwater republicano, pero también lo que había sido el voto demócrata de Wallace. Y por tanto, Reagan, cuando llega, hace cosas como, por ejemplo, de las cosas que hace Reagan, que me parece que esto te lo pasé, ¿no? Que era de las primeras cosas que hace es devolver la financiación estatal a aquellas escuelas que segregaban.
que les había sido retirada esta financiación por parte de Carter y por todas las administraciones demócratas, vuelven a ser subvencionadas con fondos públicos escuelas en las cuales se plantea la segregación. La cosa lo hace Reagan, que es una persona que siempre ha reconocido que para él Goldwater había sido una influencia decisiva mucho más que Nixon. Que Nixon era pues un moderado comparado con Goldwater y desde luego comparado con Wallace. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante observar cómo existe una corriente permanente y cómo el Partido Republicano va siendo hinchado primero de la corriente contra la política social del gobierno federal en defensa de los estados frente al gobierno federal, política anti-Roosevelt, en definitiva, el consenso anti-Roosevelt de evangélicos, tradicionalistas, conservadores, libertarios. El libertario americano que no quiere que el Estado se meta en su vida es también un anti-Roosevelt, y luego los elementos de un racismo que se va adaptando. El racismo de segregación se convierte en un racismo de anti-inmigración, en un nativismo, porque la corriente de fondo en Estados Unidos es el nativismo que existía desde el siglo XIX. Recordemos la película Gangs of New York de Scorsese, la película de DiCaprio y Daniel Day-Lewis. El combate es un combate entre los nativistas, la banda de nativistas de Daniel Day-Lewis, contra los irlandeses de Liam Neeson y de DiCaprio, ¿no? Que eran los invasores. Por tanto, hay una ideología nativista que viene desde el movimiento Know Nothing, que se llamaban Know Nothing, porque cuando les detenían decían que no sabían nada. Entonces, los Know Nothing siguen con el Ku Klux Klan del 19, siguen con algunos partidos populistas, luego siguen con el renacido Ku Klux Klan, que es básicamente nativista, más que segregacionista, de los años 20, la política anti-Roosevelt, Goldwater, Wallace, y por tanto lo que hay es un fondo nativista que puede ser en principio, sobre todo, segregacionista, pero que luego pasa a ser fundamentalmente anti-inmigración. Y sobre todo, un nativismo que establece un discurso de la primacía de la sociedad civil frente al Estado, que corrige con políticas sociales el libre mercado y, por tanto, la defensa de un principio americano, que es que la gente se organiza su vida y que el Estado no tiene que meterse en eso, y que todo lo que se mete al Estado es un elemento de dictadura. Y esa sería la diferencia con respecto a lo que sería el fascismo clásico europeo, que es el Estado sí, que es fuerte, autoritario, y la existencia, en todo caso, de un puritanismo social, es decir, de un autoritarismo que no sería del Estado central, sino de reforzamiento del Estado, sino de un autoritarismo moral, puritano, en el que se defendería como lo más americano, pues la lucha contra el derecho al aborto, la situación contra el movimiento de liberación de la mujer, contra el feminismo, evidentemente contra los homosexuales, contra todo lo que fuera ese mundo de Hollywood, que por cierto es un mundo odiado desde el Ku Klux Klan de los años 20. Lo primero que hace el Ku Klux Klan en los años 20 es recomendar que se carguen las películas de Chaplin, ¿no? Porque dicen que es judío, y Chaplin dice, no lo es, pero no pienso negarlo en público, ¿no? Decía Chaplin. No lo soy, pero no lo pienso negar en público, ¿no? Buena Entonces, respuesta. sí, yo no voy a negarlo en público. ¿Es usted judío? No, yo no lo voy a negar, ¿no? O sea, pues creo que Hollywood es odiado ya por los nativistas del Ku Klux Klan de los años 20, ¿no? Que llaman al boicot, a películas, imagínate, ¿no? Aunque se basaba en ellos en el prestigio de una película, que era El nacimiento de una nación, de Griffith, donde se idealiza el Ku Klux Klan, ¿no? Donde se idealiza el Ku Klux Klan, y de ahí sale el prestigio del Ku Klux Klan de la película de Griffith, ¿no? Bueno, pero en fin, la lucha contra el desorden moral, esa idea de un orden moral, ¿no? Al que viene a rescatar, que ese orden moral pasa por la primacía de la sociedad, por yo no tengo por qué con mis impuestos pagarle los problemas que tiene. Yo leí unas memorias de una miembro del Tea Party que decía, mi marido y yo nos arruinamos, tuvimos que cambiar de casa, pero yo no pedí ayuda social porque yo no puedo entender por qué mis problemas me los tiene que subvencionar mi vecino, que no es culpable de mis problemas. Yo tengo que salir. Esa imagen individualista, casi de pioneros, ¿no?
yo me hago mi casa, yo resuelvo, yo soy responsable de mi salud, yo tengo que ahorrar desde pequeño, desde joven, para pagarme un seguro médico y tal, yo en todo caso el Estado que no se meta, esa primacía de sociedad, que es primacía de individuo, libertario, etcétera, se combina con un principio de autoritarismo cultural muy importante, de puritanismo, de autoritarismo, de falta de no creencia en la diversidad, de incomodidad ante la diversidad de género, la diversidad social, etcétera, la diversidad de razas, de costumbres, etcétera. Entonces, ese melting pot, eso que se va cociendo, se va articulando como una idea contra las políticas sociales keynesianas del Estado, se va articulando y también un partido que había sido fundamentalmente aislacionista, porque la derecha americana no quería que los Estados Unidos intervinieran en la política mundial. Incluso planteaban la salida de Estados Unidos de la Liga. No llegaron a entrar en la Liga de Naciones por eso, pero planteaban la salida de las Naciones Unidas. Y tenían miedo los intelectuales conservadores, como Frank Meyer, que venía del Partido Comunista Americano, precisamente, era partidario de Browder, el sector más de la derecha del Partido Comunista Americano. Pues, a ver, que me está sonando un teléfono aquí, no sé si lo oís, pero bueno, voy a rechazar. A ver. Sí. Bueno, pues Meyer decía que lo que hacía que fueran muy neutralistas es que porque tenían miedo que se llegara a una guerra con la Unión Soviética y que eso destruyera la civilización. La experiencia de la guerra también servía para ser de un pacifismo de derecha en el sentido de no queremos convertirnos en defensores de la libertad en todas partes. Bastante trabajo tenemos en nuestra casa. Y vamos a defender el estilo de vida americano, el 100% americano lo vamos a defender en nuestra casa. Entonces, por tanto, el Partido Republicano era mucho más aislacionista y se hace mucho más aislacionista de lo que es el Partido Demócrata, que puede salir a defender causas, en fin, por ahí, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, eso es un principio que va contra Obama, luego, cuando llega el 11 de septiembre, las cosas son distintas, ¿no? Pero en todo caso, ahí se va articulando lo que es Trump como desembocadura de una larga tradición en la que lo nuevo que implica Trump es que llega a la presidencia. Porque había habido un Goldwater que no había llegado, había habido un Wallace que no había llegado, y había habido un Ross Perot, que recordemos que gracias a Ross Perot, en el 92 gana las elecciones Clinton con un 43% de los votos, porque Ross Perot se lleva 20 millones de votos, que se los quita el Partido Republicano. Entonces, Ross Perot, con ese casi 20% de votos, 19 millones de votos, Ross Perot expresa también una candidatura frustrada. Si Trump hubiera sido una candidatura frustrada, viniendo de la marginalidad, de la exaltación, del discurso tribal, hubiera sido uno más de los vencidos, Goldwater, Wallace, Ross Perot, pero resulta que gana. Resulta que gana. Aprovecha que los que se presentan frente a él en el Partido Republicano son muy poca cosa, Ted Cruz en aquel momento, luego ya nadie. El Partido Demócrata está sin liderazgo, o peor aún, tiene como líder a Hillary Clinton, que es mejor no estar sin liderazgo que tener como líder feminista a una mujer como Clinton, a la que ridiculizó Trump llevándole unas cuantas mujeres que habían sido acosadas por su marido a un debate electoral, ¿no? Bueno, chica, tú hablas y continúas casada con ese hombre, ¿no? ¿Qué me vas a decir a mí? Pero bueno, en todo caso, ese momento, luego, claro, lo que recogió Trump era una sociedad desconcertada por lo que había sido la crisis económica del año 2008, que le costó las elecciones a McCain y permitió que un desconocido Obama ganara las elecciones en 2008, pero que todavía los efectos de esa desorganización de la sociedad por la gran crisis de las hipotecas del 2008, pues continuaba coleando. Unas memorias de una miembro del Tea Party que decía: mi marido y yo nos arruinamos, tuvimos que cambiar de casa, pero yo no pedí ayuda social porque yo no puedo entender por qué mis problemas me los tiene que subvencionar mi vecino, que no es culpable de mis problemas. Yo tengo que salir. Esa imagen individualista, casi de pioneros, ¿no?
yo me hago mi casa, yo resuelvo, yo soy responsable de mi salud, yo tengo que ahorrar desde pequeño, desde joven, para pagarme un seguro médico y tal, yo en todo caso el Estado que no se meta, esa primacía de sociedad, que es primacía de individuo, libertario, etcétera, se combina con un principio de autoritarismo cultural muy importante, de puritanismo, de autoritarismo, de falta de no creencia en la diversidad, de incomodidad ante la diversidad de género, la diversidad social, etcétera, la diversidad de razas, de costumbres, etcétera. Entonces, ese melting pot, eso que se va cociendo, se va articulando como una idea contra las políticas sociales keynesianas del Estado, se va articulando y también un partido que había sido fundamentalmente aislacionista, porque la derecha americana no quería que los Estados Unidos intervinieran en la política mundial. Incluso planteaban la salida de Estados Unidos de la Liga. No llegaron a entrar en la Liga de Naciones por eso, pero planteaban la salida de las Naciones Unidas. Y tenían miedo los intelectuales conservadores, como Frank Meyer, que venía del Partido Comunista Americano, precisamente, era partidario de Browder, el sector más de la derecha del Partido Comunista americano. Pues, a ver, que me está sonando un teléfono aquí, no sé si lo oís, pero bueno, voy a rechazar. A ver. Sí. Bueno, pues Meyer decía que lo que hacía que fueran muy neutralistas es que porque tenían miedo que se llegara a una guerra con la Unión Soviética, que eso destruyera la civilización. La experiencia de la guerra también servía para ser de un pacifismo de derecha, en el sentido de no queremos convertirnos en defensores de la libertad en todas partes. Bastante trabajo tenemos en nuestra casa. Y vamos a defender el estilo de vida americano, el 100% americano lo vamos a defender en nuestra casa. Entonces, por tanto, el Partido Republicano era mucho más aislacionista y se hace mucho más aislacionista de lo que es el Partido Demócrata, que puede salir a defender causas, en fin, por ahí, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, eso es un principio que hago contra Obama, luego, cuando llega el 11 de septiembre, las cosas son distintas, ¿no? Pero en todo caso, ahí se va articulando lo que es Trump como desembocadura de una larga tradición en la que lo nuevo que implica Trump es que llega a la presidencia. Porque había habido un Goldwater que no había llegado, había habido un Wallace que no había llegado, y había habido un Ross Perot, que recordemos que gracias a Ross Perot, en el 92 gana las elecciones Clinton con un 43% de los votos, porque Ross Perot se lleva 20 millones de votos, que se los quita el Partido Republicano. Entonces, Ross Perot, con ese casi 20% de votos, 19 millones de votos, Ross Perot expresa también una candidatura frustrada. Si Trump hubiera sido una candidatura frustrada, viniendo de la marginalidad, de la exaltación, del discurso tribal, hubiera sido uno más de los vencidos, Goldwater, Wallace, Ross Perot, pero resulta que gana. Resulta que el Newt Gingrich fue nombrado después de 15 años que lo había tenido Mitchell, la portavocía del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. El discurso que hizo ante la Cámara de Representantes, y era el año 92, Newt Gingrich, fue un discurso de extrema derecha, aplaudido con banderitas americanas por parte de los representantes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del Partido Republicano. El discurso parecía un discurso de Trump. Parecía un discurso de Trump. Es que esto no lo hemos visto venir, pero lo que había en el Partido Republicano siempre era mucho peor de lo que a veces estaba en la Casa Blanca en manos de un presidente republicano.